Durante siglos, millones de personas han creído lo mismo, que Jesús vino al mundo para fundar una nueva religión, que el cristianismo comenzó con él, que todo estaba planeado, que la Iglesia fue parte del diseño original. Pero si observamos con atención la historia, esa idea empieza a desmoronarse, porque no existe un solo registro histórico donde Jesús diga, fundad una nueva religión. No hay documento donde establezca una estructura. No hay evidencia de que diseñara templos. No dejó manuales. No creó jerarquías. Entonces, ¿en qué momento exactamente nació el cristianismo? ¿Fue realmente en Galilea? ¿O comenzó años después, cuando él ya no estaba? La mayoría de personas asume que Jesús fue cristiano, pero eso es históricamente imposible. Jesús era judío. Vivió como judío. Murió como judío. Nunca utilizó la palabra cristianismo, ni organizó algo separado del judaísmo. De hecho, durante décadas después de su muerte, sus seguidores seguían asistiendo al templo judío. Entonces, si él no fundó una religión, ¿quién lo hizo? Y más inquietante aún, ¿fue una evolución natural o una transformación estratégica? Porque la historia no la escriben los idealistas. La escriben quienes sobreviven, quienes se estructuran, quienes organizan, quienes toman el control del relato. Y lo que ocurrió después de la crucifixión no fue simplemente la continuación de un mensaje espiritual. Fue el inicio de algo completamente distinto, algo que cambiaría el rumbo de Occidente. Pero para entenderlo, primero tenemos que desmontar una suposición. Tal vez el cristianismo no comenzó con Jesús. Tal vez comenzó cuando alguien decidió reinterpretarlo. Y ahí es donde esta historia se vuelve incómoda. Para entender lo que ocurrió después, primero hay que aclarar algo fundamental. Jesús no era cristiano. Esa frase puede parecer obvia, pero casi nadie la piensa realmente. Jesús nació dentro del judaísmo del siglo I. Fue circuncidado según la ley judía, celebraba las fiestas judías, leía las escrituras judías. Cuando enseñaba, citaba la Torá. Cuando discutía, lo hacía con otros rabinos. Cuando viajaba, predicaba en sinagogas. Nunca habló de abandonar el judaísmo. Nunca propuso crear una religión alternativa. Nunca organizó una comunidad separada del pueblo judío. Su mensaje no era abandonen su fe, era el reino de Dios está cerca. Y eso es muy distinto. En aquel tiempo, el judaísmo no era una religión uniforme. Había fariseos, saduceos, esenios, celotes, diferentes interpretaciones dentro del mismo marco. Jesús parecía ser una voz más dentro de ese debate interno, un predicador itinerante, un maestro carismático, un reformador, si se quiere, pero no un fundador institucional. No dejó normas administrativas. No estableció un sacerdocio nuevo. No diseñó una estructura organizada. De hecho, eligió discípulos, no funcionarios. Hablaba en parábolas, no en códigos legales. Predicaba en montañas y caminos, no en templos propios. Si analizamos fríamente los textos más antiguos, no encontramos un plan de construcción religiosa. Encontramos un mensaje urgente, un anuncio, una advertencia espiritual. Muchos historiadores coinciden en algo incómodo. Jesús esperaba una intervención divina inminente. El reino de Dios no era una institución futura, era un acontecimiento cercano.
Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque alguien que cree que el mundo está a punto de transformarse, no está pensando en fundar una organización a largo plazo. Está pensando en preparar a las personas. Y entonces ocurre la ejecución. Roma lo condena. El movimiento pierde a su figura central. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque cuando un líder carismático muere, solo pueden pasar dos cosas. El movimiento desaparece, o alguien lo redefine. Y en el caso de Jesús, no desapareció. Se transformó. La pregunta ya no es si él fundó el cristianismo. La pregunta es, ¿quién tomó el mensaje después? ¿Y por qué empezó a cambiar? Después de la muerte de Jesús, sus seguidores originales permanecieron en Jerusalén. Seguían orando en el templo, seguían considerándose parte del judaísmo. Seguían esperando que algo extraordinario ocurriera pronto. Pedro, Santiago, Juan. Los nombres que aparecen en los relatos más antiguos, pero en paralelo, lejos de ese núcleo inicial, surge otra figura. Un hombre que nunca fue discípulo, que no estuvo en la última cena, que no caminó por Galilea, Saulo de Tarso, más conocido como Pablo. Y aquí es donde la historia se complica. Porque Pablo no pertenecía al círculo original. No había convivido con Jesús. No había escuchado directamente sus parábolas. Sin embargo, terminó siendo el principal difusor del movimiento. Y no solo eso, fue quien escribió los textos cristianos más antiguos que conservamos, antes que los evangelios. Antes que muchas narraciones sobre la vida de Jesús. Las cartas de Pablo ya circulaban. Y en ellas, el enfoque empieza a desplazarse. Mientras que el Jesús histórico predicaba el reino de Dios, Pablo predica a Cristo crucificado y resucitado. El centro ya no es el anuncio, es la figura divina. Mientras que el Jesús histórico, el mensaje ya no es principalmente ético, es teológico. El movimiento empieza a universalizarse. Y esto genera tensiones, porque los discípulos originales parecían mantener una visión más vinculada a la ley judía. Pablo, en cambio, rompe una barrera decisiva. Sostiene que los no judíos pueden formar parte del movimiento sin adoptar completamente la ley mosaica. Eso cambia todo. Porque ya no hablamos de una reforma interna del judaísmo. Hablamos de algo nuevo, algo separado. Y esa decisión no fue menor, fue estratégica, porque abrió la puerta al mundo grecorromano. Y el mundo grecorromano era inmenso. La expansión comienza, las comunidades crecen, las cartas circulan, y poco a poco, la versión de Pablo gana terreno. No porque derrotara a los otros con violencia, sino porque su propuesta era más adaptable, más universal, más exportable. Y cuando una idea es más exportable, suele imponerse. Aquí es donde surge la pregunta incómoda. ¿El cristianismo nació del mensaje original de Jesús? ¿O nació de la interpretación que hizo Pablo sobre él? No es una pregunta teológica. Es histórica, porque cuando analizamos qué textos influyeron más en la formación doctrinal posterior, las cartas paulinas ocupan un lugar central. La estructura mental del cristianismo posterior tiene mucho más de Pablo que del predicador Galileo. Y eso no es una acusación. Es un hecho documentado. El movimiento ya no era solo un anuncio del reino. Ahora era una fe organizada en torno a la figura de Cristo. Y ese cambio fue decisivo. Durante los primeros siglos, el movimiento cristiano no fue uniforme. Existían distintas comunidades, diferentes interpretaciones,
distintos evangelios circulando. No había un Nuevo Testamento cerrado. No había una doctrina única. No existía una jerarquía global definida. Era un movimiento diverso, a veces incluso contradictorio. Pero todo cambia en el siglo IV. El Imperio Romano, que durante años había perseguido a los cristianos, decide hacer algo inesperado: legalizar la fe y después adoptarla. Cuando el poder imperial entra en juego, la espiritualidad deja de ser solo una convicción personal. Se convierte en asunto de Estado. Constantino no inventó el cristianismo, pero lo institucionalizó. Y cuando una creencia se convierte en institución, necesita orden, necesita definición, necesita uniformidad. Se convocan concilios, se debaten doctrinas, se establecen credos oficiales. Se decide qué textos son aceptados y cuáles quedan fuera. No necesariamente porque fueran falsos, sino porque no encajaban en la nueva estructura. El cristianismo deja de ser un movimiento descentralizado, se convierte en religión imperial, con normas, con jerarquía, con autoridad central. El mensaje que comenzó como anuncio del reino termina integrado en el sistema político más poderoso de su tiempo. Y aquí es donde la transformación se completa. Jesús no fundó una religión organizada. Predicó dentro de un contexto judío específico. Pero siglos después, su nombre encabezaba una institución respaldada por el imperio. Eso no ocurrió en Galilea. Ocurrió en Roma. Y fue un proceso gradual e histórico. Lo más interesante de todo este proceso es que no ocurrió de un día para otro. No hubo un momento exacto donde alguien dijera: hoy fundamos el cristianismo. No hubo una ceremonia de inauguración. No hubo un acta de constitución. No hubo un fundador firmando documentos. Fue algo mucho más sutil. Un mensaje reinterpretado. Una comunidad que crece. Una teología que evoluciona. Una estructura que se formaliza. Y cuando las generaciones posteriores miraron hacia atrás, dieron por sentado que todo había sido así desde el principio. Pero la historia rara vez funciona así. Las religiones no suelen nacer completas. Se desarrollan, se organizan, se adaptan al poder y a la cultura dominante. Y cuando una idea sobrevive al paso del tiempo, inevitablemente cambia. La pregunta incómoda no es si el cristianismo evolucionó. La pregunta es: ¿cuánto de esa evolución conserva realmente el mensaje original? Porque una cosa es el predicador itinerante que hablaba del reino de Dios en caminos polvorientos, y otra muy distinta es una institución mundial con siglos de estructura. Entre una imagen y la otra hay historia, hay decisiones, hay reinterpretaciones y, sobre todo, hay poder. Tal vez Jesús no fundó una religión. Tal vez predicó una transformación espiritual que con el tiempo se convirtió en estructura. Y eso no invalida la fe de nadie, pero sí cambia la pregunta. Porque si el cristianismo nació después de su muerte, entonces lo que creemos hoy no empezó en una iglesia, empezó en una reinterpretación. Y la historia demuestra algo. Cuando el poder adopta un mensaje, nunca lo deja intacto. La cuestión no es si eso estuvo bien o mal. La cuestión es si conocemos realmente el origen de aquello que damos por sentado. Eso sí es un final que deja silencio. Y el silencio retiene.